Amados hermanos, como habíamos estado viendo, el día de hoy tenemos los versículos 3, 4. Y el tema del día de hoy es los falsos maestros atacan. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así, abuelo de halcón, de manera general vimos en el versículo 1 que Pablo le encarga a Timoteo la predicación de la palabra. Es un encargo solemne, el cual tiene por testigos tanto a Dios como al Señor Jesucristo, quienes juzgarán la obra en el ministerio de Timoteo. En el versículo 2 vimos el mensaje urgente de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Asimismo, también lo que implica es que la palabra de Dios sea predicada de una forma que redarguya, reprenda, exhorta y sobre todo que lo haga con toda paciencia y doctrina. Esto nos manda a nosotros como maestros a ser diligentes en el estudio de la palabra y a enseñar de manera paciente, de manera que nos puedan comprender aquellos que nos oyen, y asimismo también tener como fundamento la escritura para enseñar acerca del carácter de Dios y la voluntad de Dios. Vimos también que la doctrina era algo fundamental en la predicación de la palabra. Versículo 3 y 4. Ahora, el apóstol Pablo nos va a llevar a terrenos turbulentos, y es porque va a hablar acerca de los falsos maestros. Él empieza diciendo, porque vendrá tiempo. Es decir, las exhortaciones que estaba hablando a Timoteo en el versículo 2 tiene una razón de ser. Y la razón es que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, la razón por la cual yo te exhorto a que tú prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a que tú redargullas, reprendas, exhortas con toda paciencia, es que vienen tiempos en los cuales las personas no van a temer el juicio de Dios y van a tener en poco la predicación de la palabra, la predicación bíblica, y van a prestar sus oídos a maestros que simplemente quieran decirle cosas dulces y cosas que le conviene a su mente carnal, pero no conforme a la verdad. De manera que Timoteo debe perseverar en su llamado. Él debe mantenerse firme predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así las personas le oigan o no le oigan. Así las personas lo prefieran o no lo prefieran. Porque un ministro es llamado a agradar a Dios por encima de a la gente. Y esto es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo. Mira, Timoteo, van a haber tiempos en los cuales los falsos maestros van a tratar de agradar a las personas, hablando falsedades, hablando fábulas, rascándole las orejas, como dice el sentido original del texto. Sin embargo, Timoteo, versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En pocas palabras, Timoteo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Así hayan 2 o 3 oyéndote, Timoteo, tú no tienes derecho a cambiar el mensaje del evangelio. Y vienen tiempos, dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿qué tiempos son estos? Bueno, lo vemos por el contexto del pasaje. Acompáñame al capítulo 3, versículo 1. Estos son los tiempos de los cuales el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El griego kalepos, que es feroces, turbulentos, peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, fíjate que todo aquello que Pablo está describiendo de los hombres se resume en las dos declaraciones finales de los versículos 2 al versículo 4. Dice, versículo 2, amadores de sí mismos. Al final del versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. En pocas palabras, van a haber tiempos en los cuales van a haber hombres ególatras, narcisistas, que van a amarse a sí mismos, van a amar su vida por encima de todo. Jesús dijo, el que pierde su vida la hallará, dice él, el que pierde su vida por mi causa. Sin embargo, estos hombres no están dispuestos a perder su vida por su Salvador. Ellos se aferran a su vida, a sus bienes, a su vanagloria y a su soberbia, a su ambición. Versículo 4. Ellos son amadores de los deleites más que de Dios. Estos hombres están dispuestos a sacrificar su honor y dignidad por un poco de placer momentáneo en este mundo. Ellos están dispuestos a entregarse al mundo con tal de que el mundo les dé todo ese placer momentáneo y pasajero que suele darles. Versículo 5 dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, estos hombres van a estar camuflados. Estos hombres tal vez van a estar en los templos, en las iglesias. Ellos van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Es decir, van a decir, bueno, el Señor es mi Salvador, pero aún no se ha convertido en mi Señor. ¿Han escuchado esa frase? Es una tontería. El Señor se vuelve tanto tu Señor como tu Salvador. Y cuando Él te toma, Él entonces cambia tu corazón. Quita tu corazón de piedra y pone en ti un corazón de carne. Pone su espíritu dentro del corazón de carne y te lleva a caminar en la voluntad del Padre. Porque este es un don de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos dice este texto? Nos dicen que cuando somos salvos, entonces aquellos recursos para vivir una vida piadosa y en santidad nos son dadas de parte de Dios. Es un don de Dios. Mediante el conocimiento de su persona y su carácter por la revelación dada en las Escrituras, Él renueva nuestro entendimiento para poder vivir para su gloria y en excelencia. Luego, Romanos capítulo 6, un pasaje también clave para comprender los efectos de un nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo el texto? Bueno, ciertamente está diciendo que a través del nuevo nacimiento y de el haber muerto juntamente con Cristo, como dice el versículo 8, entonces el pecado no reina en nuestra vida, aunque aún mora, ¿cierto? Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice en el versículo 23, dice,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo dice en el versículo 21, el mal está en mí. Ciertamente el proceso de santificación se está dando en nuestra vida. El pecado es una realidad aún en nuestra vida, a pesar de haber nacido de nuevo. Pero sin embargo, la diferencia es que el pecado ya no reina en nuestra vida. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ¿por qué no reina? Lo vimos en 2 de Pedro 1:3, que dice que el Señor nos ha dado lo suficiente para que nosotros podamos vivir en piedad. La gracia de Dios en nuestra vida nos permite tener frutos que manifiestan esa evidencia de la salvación. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 3, estos hombres ciertamente no tienen un real nacimiento. Estos hombres tienen una apariencia de piedad. Estos hombres vienen en los postreros días, en los tiempos peligrosos. Y dicho sea de paso, los postreros días, siempre la Escritura lo apunta a los días de hoy. Y de esas personas es las cuales el apóstol Pablo va a hablar en el versículo 3 del capítulo 4. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, la palabra ahí para sufrirán, en algunas versiones está soportarán. Y yo creo que esa es una traducción mucho más fidedigna de la palabra anecomía que se usa aquí en el griego. O sea, estas personas de estos postreros tiempos, las cuales tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, estas personas amadoras de sí mismas, amadoras de los deleites del mundo más que de Dios, no van a soportar la sana doctrina. Y esta palabra soportar también se puede traducir como tolerar. Y, amados hermanos, estamos viendo eso al día de hoy, ¿cierto? Las personas están tolerando cualquier tipo de falsedad y mentira, pero no toleran para nada la verdad. Para nada. Acompáñame a Jeremías, capítulo 5, versículo 30 al 31. Dice la palabra: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Ahora, atento a la frase que sigue. Esto es muy interesante. Y mi pueblo así lo quiso. Es interesante, ¿cierto? Los profetas están manipulando a estos sacerdotes por medio de profecías falsas, y estos sacerdotes están dirigiendo al pueblo por medio de esta falsedad. Y lo peor de todo esto es que el pueblo así lo quiere. Y lastimosamente, amados hermanos, esto es exactamente lo que está ocurriendo en algunas iglesias al día de hoy, ¿cierto? Vemos a muchos charlatanes, adivinos, mentirosos, ciertamente manipulando a pastores faltos de entendimiento en la palabra y llevando a su pueblo por medio de las falsedades de ciertos supuestos profetas. Y mientras las cabras se entretienen por medio de estas profecías falsas, las ovejas ciertamente se mueren de hambre porque en esas iglesias no se predica la palabra de Dios. Esta es una realidad y debemos ser conscientes de ello. Y lo peor de todo esto, dice el pasaje, mi pueblo así lo quiso. Esto es terrible. Un pueblo sin discernimiento es un pueblo que llama la voz de Dios a cualquier herejía, llama la voz de Dios a cualquier aullido de un lobo. Sin embargo, un pueblo con discernimiento y entendido en las Escrituras serán como los nobles de Berea en Hechos, que compararon todo lo que Pablo estaba diciendo a la luz de las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto. Volvamos al pasaje. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina. Doctrina, sana doctrina. Ahora, hay algunos que se levantan y dicen, Jesús no habló de doctrina, Jesús habló únicamente de amor. La iglesia debe dejar de predicar doctrina, la iglesia debe predicar amor, porque el amor es lo único que importa. Y amados hermanos, ese es el eslogan del progresismo, pero nunca fue el eslogan del cristianismo. Y eso quisiera que lo tomen muy en cuenta. El eslogan del cristianismo siempre fue la enseñanza de la doctrina fundamentada en la piedra angular que es Jesucristo y declarada por los apóstoles, siendo los edificadores de los fundamentos de la iglesia. Y eso es importante entender. La Escritura dice que en los postreros tiempos las personas no soportarán la sana doctrina. Ahora, para aquellos que dicen, Jesús no habló de doctrina, Jesús habló únicamente de amor, quisiera que me acompañes ahí a Juan capítulo 7, versículo 16. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo, fundamentado en la doctrina de Dios revelada por Jesucristo, quien es toda verdad. En él no hay mentira. Es una doctrina real, es una doctrina verdadera. Y sin la doctrina de Dios no hay fundamento para la iglesia. Y esto es tan importante entender. La enseñanza es fundamental en la iglesia. Y aquellos quienes promueven aquel eslogan de no doctrina y más amor, están negando las palabras de Cristo, quien dijo que debemos conocer la voluntad de Dios en la doctrina verdadera que Dios ha dejado a través de la revelación que Él había traído a la tierra. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Es curioso que las personas que más rechazan la palabra doctrina enseñan cosas que no están en las escrituras y aún ellos mismos enseñan por su cuenta. En pocas palabras, Jesús diría, ellos están buscando su propia gloria en vez de enfocarse en la doctrina que ha sido dejada a vosotros por medio de la revelación que he dado. Ahora, acompáñame a Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, como estuvimos viendo en el versículo 3, dice, vendrá tiempo cuando aquellos hombres, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, no soportarán la sana doctrina. Es decir, ellos van a tapar sus oídos al mensaje que los puede salvar. Ellos simplemente van a despreciar, van a detestar aquel mensaje. Entonces Jesús diría, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Lo peor que podemos hacer con la palabra de Dios es suavizarla. ¿Saben? Amados hermanos, Jesucristo llamó hijos del diablo a aquellos que no permanecían en la verdad. No son convertidos. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué una persona no desea escuchar la palabra? ¿Por qué una persona rechaza el evangelio? Es una persona que realmente no es de Dios. Es una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las ovejas de Dios oyen a su pastor. Versículo 27 del capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ciertamente aquellas ovejas de Dios son aquellas que oyen la voz de Dios, y aquellas que la menosprecian simplemente están fuera del rebaño. Hay una actividad de evangelismo que debemos hacer con tales personas si está en la voluntad de Dios para salvarlas. Pero sin embargo, debemos tener en cuenta estas marcas y evidencias de un convertido y de un no convertido. Esto es tan importante. Versículo 31. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la marca de un creyente. Es aquel que permanece en la palabra de Dios. Es aquel que conoce la verdad, la ama, y la verdad le hace libre a él. Ahora, regresemos a 2 de Timoteo capítulo 4. Y estábamos hablando acerca de estos hombres que vendrán en los postreros tiempos, aquellos que no soportarán la sana doctrina, la enseñanza, el testimonio de Dios. Ellos no lo van a soportar, porque ciertamente ellos no han sido nuevas criaturas por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquellas personas de los postreros tiempos van a tener un deseo de ser complacidas. Ellos no van a querer oír la voluntad de Dios. Ellos van a querer oír únicamente la voluntad de su corazón. Por lo tanto, ellos van a amontonar maestros que simplemente les rasquen las orejas, les digan aquello que ellos quieren escuchar, ¿no? Ellos van a ir a esas iglesias donde se encuesta a cada uno de los hermanos y se les dice: ¿qué tiempo deseas que tenga la alabanza? ¿Qué tiempo deseas que tenga la predicación? ¿Quieres que sea de 15 o 20 minutos? ¿Quieres que sea más corta? ¿Qué tema quisieras que tratemos? ¿No quisieras que hablemos mucho del infierno y la santidad? Esas iglesias parecen restaurantes con menú rápido, ¿cierto? Simplemente le están dando a la gente lo que la gente quiere oír, lo que la gente desea, lo que la gente anhela o está inclinada. Amados, cuando predicamos únicamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no tiene que ver en muchos casos con aquello que nosotros deseemos, sino aquello que nosotros necesitamos. Dios va a darnos no siempre aquello que queremos, sino aquello que necesitamos. A veces le decimos al Señor: Señor, aumenta mi fe, y el Señor te va a decir: por eso te estoy dando pruebas, porque por medio de la prueba tu fe se va a pulir y se va a hacer evidente de que es genuina. ¿Se dan cuenta? Dios no nos da siempre lo que nosotros deseamos. Dios nos da aquello que necesitamos. Sin embargo, estas personas van a ir de iglesia en iglesia saltando como saltamontes, buscando a maestros y a una iglesia que se adecúe a lo que ellos quieren, a lo que ellos deseen. Versículo 3. Ellos van a amontonar maestros a sus propias concupiscencias. Es decir, van a buscar a maestros tan impíos como ellos mismos. Esto es lo típico en aquellas iglesias de la prosperidad, ¿cierto? ¿Por qué la gente asiste a las iglesias de la prosperidad? Obviamente, porque son ambiciosas, avariciosas, y ahí encuentran maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué la gente va a esas iglesias donde hay ciertos supuestos profetas y adivinos, donde les declaran abundancia y prosperidad? Porque esas personas ciertamente eso es todo lo que quieren oír. Esas personas, si tú les pones en una iglesia bíblica donde se predica la palabra de manera expositiva, te aseguro que va a dar media vuelta y se va a ir,
¿Por qué? Porque no es lo que desea, porque ella ciertamente tiene una inclinación pecaminosa y eso le lleva a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 al 29. Dice la palabra: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ahora, dense cuenta lo que está pasando aquí. Hay falsos profetas, hay adivinos profetizando mentira al pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Y el fruto de todas aquellas profecías es un pueblo impío en el versículo 29, que comete opresión, comete robo, aflige al pobre y al menesteroso hace violencia, y aún al extranjero oprime sin derecho. Entonces, ¿a qué lleva la profecía falsa? La profecía falsa lleva a la impiedad de este pueblo. Ciertamente es aquello que ese pueblo quiere escuchar. Un pueblo pecaminoso quiere escuchar profecías falsas para seguir viviendo conforme a su propia voluntad, a su propia concupiscencia. Y es exactamente lo que las personas en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, están buscando. Maestros conforme a sus propias concupiscencias que les permitan vivir en sus pecados y no bajo la voluntad de Dios. Que simplemente le digan: no hay juicio, Dios es un Dios tan misericordioso que puede llevarte al cielo con toda tu avaricia, con toda tu ambición, con todo tu pecado. La puerta es tan ancha para ti porque Dios es un Dios tan misericordioso. Sin embargo, cuando esas personas mueran y se despierten, literalmente no despertarán en el cielo, sino en un lugar opuesto. Entonces, esto es básicamente lo que el texto nos dice en el versículo 3. Estas personas no soportan la sana doctrina, no toleran la sana doctrina, sino que tienen deseos de oír únicamente lo que les conviene a sus propios corazones pecaminosos, y por ello amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, para que les hablen acerca de tal vez de prosperidad, para que les hablen acerca de vanidades, para que les hablen acerca de lo blando que es el Señor para con sus pecados. Y eso los adormece. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiero enfatizar en esto, en el versículo 3 y el versículo 4, por último, tres marcas de un falso maestro. Tres marcas de un falso maestro. En el versículo 3 ya vimos que estas personas buscaban maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y amados hermanos, los falsos maestros siempre van a hablar aquello que es deleitoso al corazón carnal. Van a hablar acerca de posesiones en este mundo, van a hablar acerca de riquezas en este mundo, van a hablar acerca de pasarla bien en este mundo. Ellos van a tener un mensaje no confrontativo, como vimos en el versículo 2, como realmente tiene que ser una predicación bíblica. Ellos van a hablar con palabras blandas para que ninguno se ofenda, ¿cierto? Va a tener mucho cuidado con sus palabras para hacer que el evangelio no ofenda. Me gustó la frase que una vez dijo el pastor John MacArthur. Dijo: si el evangelio ofende, deja que ofenda. Los pecadores han ofendido a Dios toda su vida. Ciertamente, amados hermanos, la predicación del evangelio confronta, y cuando confronta, las personas se ven descubiertas, y cuando se ven descubiertas se sienten ofendidas, y cuando se sienten ofendidas se van a ir tal vez del lugar donde se les está predicando. Sin embargo, la palabra de Dios tiene esa particularidad. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma
y hasta las coyunturas, de modo que descubren todo lo que hay dentro de su corazón. Es ese trabajo de la palabra de Dios. Sin embargo, estos falsos maestros van a buscar medir sus palabras, medir la forma en cómo presentan el evangelio, para que no sea ofensivo a los corazones pecaminosos quienes les estén oyendo. Esto es lo que se presenta en Jeremías. Acompáñame a Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje de los falsos maestros y los falsos profetas desde antaño. Ellos simplemente están frotando con esponja la herida del pueblo, no vendándola, pero si hubiesen ellos, como dice el texto, estado en lo secreto con Jehová, habrían hecho volver los corazones del pueblo. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabes? Un maestro bíblico siempre va a confrontar el pecado del pueblo para que éste se vuelva de su mal camino, de sus malas obras y se acerque a Dios. Pero un profeta falso, un maestro falso, simplemente va a inflar a las personas con vanas esperanzas, con visiones no de la boca de Jehová, sino de su propio corazón. Dicen atrevidamente, dice versículo 17, a los que me irritan, paz tendréis. Es interesante, ¿cierto? ¿Cuál es el eslogan a veces de algunas actividades de evangelismo? ¿Cómo ha cambiado el mensaje del evangelio en estos tiempos, ¿cierto? A veces no somos tan bíblicos para llamar a las personas al arrepentimiento. Cuando Pedro llamó al arrepentimiento a aquellas personas que estaban ahí, les declaró acerca de Jesucristo y culpó a muchas de las personas allí y les dijo, vosotros matasteis a aquel quien fue enviado para salvación de ustedes. Pedro trató de compungir el corazón de las personas, declarándoles su pecado, su impiedad, para que esas personas puedan tener un arrepentimiento genuino. Sin embargo, estos falsos maestros simplemente les están diciendo a estas personas, ustedes tienen paz, no se preocupen, ustedes están en paz con Dios. Amados hermanos, es importante entender esto que está en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Dios es un Dios de amor. Eso es de hecho. Pero no nos olvidemos que Dios también es un juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por aquí es por donde debemos comenzar cuando evangelizamos, ¿cierto? Sin embargo, ¿por dónde comenzamos? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es una frase bastante popular, ¿cierto? Bastante atractiva. ¿Dios me ama? Genial. Entonces no tengo que dejar mi pecado. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Genial. Va a tener todo aquello que mi corazón pecaminoso está buscando. Amados hermanos, debemos declarar a aquellas personas que son incrédulas que Dios es un Dios justo y que está airado con Él todos los días. Y si no se arrepiente, el juicio de Dios estará sobre su vida. Y Dios se está preparando para el día de su venganza contra él. Luego dice el versículo 17 del capítulo 23 de Jeremías, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, estos falsos profetas le están diciendo a la gente, no te preocupes por tu corazón endurecido, no va a venir mal sobre ti.
no hay juicio sobre ti. Él es un Dios amoroso. ¿Cómo vas a pensar que Dios te va a enviar al infierno? ¿Cómo vas a pensar que Dios tiene ira? Sin embargo, Isaías capítulo 63 dice algo muy distinto al mensaje de estos falsos profetas. Isaías capítulo 63. Acompáñame ahí. Isaías capítulo 63, versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amados hermanos, este es el día del juicio de Dios. Este es el día de la venganza de Jehová contra aquellos pueblos rebeldes que hayan rechazado a su Hijo unigénito, quien murió en la cruz. Él va a vengar la sangre de su Hijo unigénito contra todos aquellos que lo menospreciaron, contra todos aquellos que, como dice el autor de Hebreos, pisotearon la sangre del pacto. Él ciertamente es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. La ira de Él no se puede comparar a la ira de ningún gobernante, de ningún presidente o de ningún alcalde, ni siquiera al horno ardiente de Nabucodonosor. Él simplemente tiene una ira infinita para un castigo infinito para todos aquellos que rechacen a su Hijo y el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, debemos comprender que no hay paz con Dios para el impío mientras éste no se arrepiente. No hay ninguna promesa divina para el impío, sino tan solamente la promesa de Dios de que su venganza es segura sobre su vida y la ira de Dios eternamente. Y eso es lo que muchas veces falta a nuestro mensaje del Evangelio. Hay personas que no son conscientes de el terrible camino por donde van, el terrible fin que van a tener si menosprecian a Jesucristo, si menosprecian el mensaje predicado. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Una segunda característica de los falsos maestros es que apartan de la verdad el oído. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, ¿no? ¿Qué es la verdad? Preguntas a este mundo relativista qué es la verdad y te van a decir, todo el mundo tiene su verdad de manera individual. Cada uno puede vivir como bien le parezca. Cada uno debe respetar la propia verdad del uno y del otro. Sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un mensaje exclusivista y demasiado ofensivo para este mundo inclusivo, para este mundo que dice hay muchos caminos para llegar a Dios, para este mundo que dice cada uno tiene su propia verdad, para este mundo que dice puedes alcanzar tus propios objetivos y el fin de tu vida bajo tus propios medios y bajo lo que te ofrezca este mundo. Sin embargo, la Escritura dice que solamente Jesús es el único camino hacia Dios. La Escritura dice que Jesús es la única verdad en este mundo, es lo único fidedigno, es lo único confiable en el cual nosotros podemos depositar nuestra vida completa, confiando en que Él realmente nos llevará a un fin glorioso. Jesús dice que Él es la vida, esta es la vida eterna, esta es una vida satisfecha, una vida en la cual nosotros nos sintamos
plenos. La Biblia es bastante clara en cuanto a ello. Y la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Sí, este es un mensaje bastante exclusivista, pero es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Es Cristo. Cristo. Esto es tan importante que nosotros podamos comprender, porque un maestro falso siempre va a buscar apartar la verdad del oído de sus oyentes. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Y luego nos pasamos al versículo 28. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Escuchen bien, esa frase es muy importante. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ahora, esto es fuerte, amados hermanos, porque Dios está hablando sobre ciertos profetas que tienen sueños y luego está hablando sobre aquellos que tienen su palabra y dice, aquellos que tienen sueño, pues cuenten el sueño. Ustedes son libres. Cuenten sus sueños, cuenten sus visiones, cuenten todo aquello que ustedes crean que viene de mí. Sin embargo, aquellos que tienen mi palabra, y aquí agrego una palabra importante, aquellos que tienen mi palabra verdadera, es decir, la revelación de Dios es verdadera, es fidedigna, y dice, aquellos que tengan mi palabra, cuenten mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Amados hermanos, estamos llamados a predicar la palabra, estamos llamados a alimentar al pueblo de Dios con alimento sólido. Estamos llamados a comunicar el testimonio de Dios, esto es, al Cristo crucificado para perdón de los pecados. Estamos llamados a edificar al cuerpo de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Aquel que tenga visiones y sueños, cuente sus sueños libre. Pero aquel que tenga la palabra, que es aquella que es únicamente verdadera y fidedigna, cuente la palabra de Dios, la cual es alimento sólido para la iglesia y edificación de la misma. Eso es tan importante. La palabra de Dios teniendo un papel protagónico dentro de la iglesia. Vayamos nuevamente a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 4. Y acabemos con este pasaje. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vuelvo y repito, estamos llamados a predicar la palabra. Mira, tal vez aquí haya maestros, tal vez aquí haya evangelistas, no sé si hay pastores, no sé si hay hermanas que enseñan estudios bíblicos con mujeres, tal vez hayan maestras de escuela dominical, tal vez haya seminaristas aquí en este grupo de estudio bíblico, pero mira, no me importa si citas a tal o cual teólogo, si citas a Calvino, si citas a Sproul, si citas a MacArthur, si citas a Spurgeon, si citas a Bavinck o a cualquier teólogo. Si no citas las escrituras, entonces tu predicación simple y llanamente no es bajo la voluntad de Dios. La predicación bíblica tiene eso, Biblia, por encima de cualquier otra cosa. La predicación se trata de predicar la palabra de Dios, predicar la voluntad de Dios, predicar el testimonio de Dios, que es al Cristo crucificado. No me importa si te sabes la biografía de William Carey, si te sabes la biografía de William Wesley, si cuentas la biografía de Charles Spurgeon, si cuentas la
biografía de tal o cual misionero o de David Brainerd. ¿Sabes? Si no profundizas y predicas y declaras la biografía del único hombre perfecto que vino aquí a la tierra a hacerse maldición por aquellos impíos que no merecían la misericordia de Dios, Jesucristo, quien pagó por los pecados de su pueblo, si no predicas a ese Cristo crucificado, entonces tu predicación es inútil y no cuentes con el favor del Espíritu Santo para producir frutos de arrepentimiento en tus oyentes. Porque la palabra de Dios se trata acerca del testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es Jesucristo crucificado. Y ese es el poder del Evangelio, el cual es salvación a todo aquel que cree. Sin la Escritura y sin Cristo, tu sermón está vacío, tu sermón es inútil, tu sermón son simplemente fábulas, como dice aquí el versículo 4. Ahora, amados hermanos, comprendamos que si estamos en el ministerio, no somos showmans, no somos motivadores, no somos coaches, no somos narradores, historiadores o payasos, simplemente somos predicadores de la palabra, somos heraldos del Evangelio, y el llamado de parte de Dios es a predicar la palabra. Versículo 2, a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar con toda paciencia y doctrina, porque en estos días hay muchos hombres que no soportan la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír a pastores o maestros o supuestos profetas que hablen acerca de sus propias concupiscencias, hablen acerca de dinero, de bienes, de riquezas. Sin embargo, nosotros como ministros de Dios debemos estar centrados en nuestro llamado, que es predicar la palabra. Aquellos simplemente, versículo 4, apartan de la verdad los oídos, pero nosotros acercamos la verdad a las personas para que ellas puedan comprender lo grave de su situación sin Dios, sin Cristo. Ellos cuentan fábulas, ellos cuentan visiones, ellos cuentan sueños. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra verdadera y nosotros estamos llamados a predicarla y a predicarla en el poder del Espíritu Santo. Somos llamados heraldos de Dios y del Señor Jesucristo. Y no olvidemos que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oremos para culminar con este estudio. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Padre, ayúdanos a cumplir nuestro ministerio con fidelidad, a predicar, Señor, acerca de tu amor, pero también de tu justicia, Señor, a predicar no solamente con palabras, sino también con acciones. Que nuestro testimonio refleje, Señor, el hecho de que somos nuevas criaturas y que tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Ayuda a mis hermanos, Señor, en su labor como creyentes, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a compartir, Señor, tu palabra en el trabajo, en los estudios, en sus hogares, con sus hijos, sus hijas, esposos, esposas. Ayúdanos, Señor. Danos la fortaleza, Padre Celestial, para predicar, aun a pesar de que nos rechacen, aun a pesar de que el mensaje que prediquemos no sea popular o poco interesante, porque el poder no se encuentra en nosotros, el poder se encuentra en ti. Tú y solo tú, Padre Celestial, eres aquel Señor que hace germinar la semilla plantada en un corazón por medio de tu lluvia divina de bendición. Tú eres quien transforma los corazones y abre el entendimiento de aquellos que nos oyen mientras predicamos. Confío en tu Espíritu Santo y en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.